Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acá la Chimba saludando todos los sábados, siempre acompañándonos y acompañando a los amigos ustedes con los temas de importancia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de la corrupción en los gobiernos locales. Nos acompaña Eloy, Julio Ardiles, José Callacondo, Edwin Ruelas y mi persona Erwin López. Comenzamos con la Chimba, entonces. El problema de corrupción creo que es un problema prioritario en el país y Odebrecht nos ha mostrado cuál es el modelo de corrupción que está tanto en los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Intervenir antes incluso de que en este caso el gobernante llegue a poder ejercer el poder. Claro, desde la campaña. Desde la campaña, ¿no? Y ya estando adentro, el diezmo, que es muy conocido en todos los gobiernos locales, el mismo proceso de cómo alargar por distintos mecanismos que en este caso presupuestalmente tiene. Muy bien, entonces esta noche junto con ustedes queremos conversar este tema, más allá de repente de pensar a nivel nacional cuáles son los problemas de corrupción, qué pasa en nuestros gobiernos locales, en los distritos donde vivimos. ¿Hay o no hay corrupción? ¿Y se puede combatir o no se puede combatir? ¿Y cómo la gente está involucrada? Entonces, está abierto, compañeros, la mesa, la ventana y siempre también a las intervenciones del público. A ver, el tema es el siguiente, ¿no? La interrogante no es si hay o no hay corrupción, sino que lo que necesitamos en primer lugar es definir cuántos tipos o cuántas formas de corrupción se viene dando en nuestra sociedad, porque el problema no solo es la gestión pública, el problema de la corrupción es ciertamente la gestión pública, pero al mismo tiempo también hay otros sectores de la sociedad que participan en este proceso de la corrupción, ¿no? Porque si no viene un empresario y ofrece o se somete a esa condición de dar el 10% para hacer la ejecución de una obra, ¿no es cierto? No habría corrupción, ¿no? O sea, hay alguien que motiva. Siempre hay alguien que motive, y eso se da en todos los niveles. Desde el momento nomás que un ciudadano común y corriente, para que le hagan su trámite de la regularización de su lote en la municipalidad provincial, ya se está dando el proceso de corrupción. ¿Por qué? Porque ya el funcionario está recibiendo algo a cambio de ¿qué? De un resultado que él tiene que dar, ¿no? O sea, toma tu gaseosita para que me lo saques rápido. Ese ya es un acto de corrupción ya, ¿no? Entonces, para combatir la corrupción tenemos que tener claro cómo es que nos estamos comportando y cómo es que se dan estos problemas dentro de la administración pública y cómo es que los ciudadanos también contribuimos a ello, ¿no? Como que alguien dice por ahí, ¿no? La corrupción es una sociedad de cómplices. Así es. Solo que algunos tienen más responsabilidad que el otro, pero la mayor corrupción canalizada en la percepción de la gente siempre está en la autoridad pública, ¿no? En el que gestiona el gobierno. Entonces, eso creo que es un mecanismo que de alguna forma la gente repudia, la gente no desea, pero es altamente incidente en los gobiernos locales, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Pero, como dice el amigo ciudadano, es parte también pues de los ciudadanos mismos, ¿no? Desde lo más simple a veces, oye, pásame este documento. Rico todavía no, tiene que seguir su conducto regular. Pero a veces miran, lo enfocan más al tema de proyectos, al momento de ejecución. Ahí es donde más dicen que ahí hay corrupción, ¿no? Pero hay en todo sector y en todo nivel. En todos los niveles. En todos los niveles. Incluso en las mismas áreas, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas de presupuesto, ¿no? ¿Por qué no se aprueban las partidas presupuestales? En las oficinas de tesorería, ¿no? ¿Por qué retienen los pagos en las oficinas de tesorería, ¿no? A veces deja mucho que pensar, ¿no? Y desde el mismo hecho, desde cuando un ciudadano pregunta con quién puedo conversar para que se me agilice el trámite. ¿Quién está en tal oficina? ¿Quién está en tal oficina? ¿Y amigo de quién es? Para inducir ya, ¿no? Ese beneficio, ¿no? ¿O quién está en tesorería para que me agilice mi pago, ¿no? ¿Y por qué tesorería no paga, ¿no? Si las partidas presupuestales ya están certificadas, los presupuestos se están dando, ¿no? ¿No? Malicia, retener un pago. ¿Qué está sucediendo ahí, no? Esta sociedad es tan corrupta que de pronto, por ejemplo, en las encuestas que hace Proética, se dice que de cada 10 peruanos, 7 están propensos a la corrupción, ¿no? Solo 3 personas honorables, con ética y con moral existiría,
tanto en la sociedad civil y también en el espacio público. Entonces, oye, ¿tan mal realmente estamos en el Perú en torno a estos valores, en torno a estos temas? Claro, que ya se ha vuelto parte de nuestra cultura, creo, en algunos casos, ¿no? El folclore. Y es más, también se da en el mismo, ¿no? Cuando los efectivos policiales los detienen a los vehículos y el conductor no tiene sus documentos en regla, ¿qué es lo primero que hace? O sea, al momento de entregar los documentos ya están haciendo ahí corrupción. Pero ¿quién hace más corrupción? Generalmente son pues los ciudadanos. Claro, es un tema complicado, ¿ah? Porque una vez en un diplomado había una persona que comentaba lo que pasa en el BRAE, por ejemplo, ¿no? En el BRAE hay mucho dinero que está en juego y por medio, ¿no? ¿Qué pasa si tú eres encargado ahí de la policía y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Quiero pasar, que pase la avioneta, toma $1 millón. $1 millón, ¿no? Entonces es un poquito complicado, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, no? Si no lo dejas pasar, te empiezan a amenazar. Entonces, ¿cómo manejar esos temas, no? Es un tema también que encuentras entre tus valores, tus principios y lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, ¿no? Y el tema está en cuánto nos retrasa eso a los gobiernos locales, También. qué tanto afecta, ¿no? Porque a veces se dan a veces los lineamientos, por ejemplo, para un año fiscal, qué se tiene que hacer, y a veces esas benditas corrupciones te fallan en algunos casos, ¿no? Y ese es bien delicado, como dice, pero ahí debe partir el principio de el tema de nuestros principios, nuestros valores, ¿no? ¿Cuánto afecta el tráfico de influencias, ¿no? El tráfico de ¿Cuánto influencias. afecta Según el Proética, telefonazo? según Proética es el 12% del presupuesto nacional, ¿no? Lo que afecta, ¿no? O sea, del 100% del presupuesto nacional es el 12% lo que se está yendo en corrupción, ¿no? O sea, en términos de ejecución presupuestal hay un 12% que se deja de invertir producto del tema de la corrupción. Pero esa es una parte. Y la otra parte es cuánto invierte el Estado en todos los procesos que se implementan justamente para procesar estos problemas de corrupción, Inversión, ¿no? ¿eh? Lógico, porque también ahí hay una inversión. Por ejemplo, entre el año 2016 y el 2017, la Contraloría acá en Arequipa ha procesado 153 funcionarios en toda la región, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto ha costado procesar cada uno de esos funcionarios? Porque para el proceso tiene que haber contador, tiene que haber analista, tiene que haber... Ingenieros. Todo es un equipo de personal que revisa documentación. Ese es otro Que se le costo paga, adicional. ¿no? Ese es otro costo Pero ese adicional. costo al final es justificable, ¿no? Ese es justificable, desde luego. El otro no lo justifica nadie, pero de todas maneras genera una distracción de recursos que debieron ser orientados para tener más escuelas, para tener más médicos, para ofrecer mejores servicios a la colectividad, ¿no? Claro, hay mucha gente que dice, por ejemplo, casi en los gobiernos locales es común de escuchar, oye, el alcalde el 10% está descontado, ¿no? Y como que de eso nadie habla, nadie comenta. Y cuando tú dices a la empresa, oye, ese 10% ¿de dónde sacan? Y la empresa te dice, oye, de mis márgenes de utilidad. Sus márgenes de utilidad está disponible, pues finalmente con eso puede hacer lo que le venga en gana a la empresa. Pero el tema es que cuando de pronto, más allá del 10%, empieza a generarse, incluso algunos hasta el 20%. Entonces, ¿cómo esto repercute? O sea, si yo le saco a una obra el 20%, finalmente la obra La la calidad va a calidad. bajar. Ahí baja la calidad, pero ojo que también ahora se acercan las elecciones y muchos candidatos, yo creo que la gran mayoría se hipotecan, ¿no? Entonces desde ahí ya también va jalando esto y al momento de hacer gobiernos ya se sienten hipotecados, ¿no? Incluso llegan a tener más poder que el propio alcalde, ¿no? Porque al final ellos deciden. Entonces se afecta un montón. No, y es más, hasta manejan campañas contra la misma gestión, ¿no? Pagan periodistas. ¿Por qué? Porque no ganaron una licitación o porque no fue como ellos quisieron. ¿No? Los niveles se manejan pues en todas las instancias. Pero estos grupos de interés al Antes y final después. nunca pierden, ¿no? Si tienes 3 candidatos, ellos financian los 3 candidatos, También, claro. ¿no? O los 4 candidatos. Eso es lo que hacía Odebrecht. lo que le han denominado la diplomacia izquierdista internacional que venía desde el Brasil, ¿no? Hace un tiempo leí un artículo en ese sentido, ¿no? Y era cierto, ¿no? A los principales candidatos a todos les daban y a las finales el que ganaba tenía que pagar por el gasto que se hacía con
con los otros dos candidatos. Y mirando nomás las elecciones pasadas, ¿no? O sea, Sí. es un poco difícil y poco creíble de que no le hayan dado nada a Keiko, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba entre los 3 primeros, pues, estaba, y es más, estaba primero, ¿no? Entonces, ¿qué empresa no va a tener interés en que gane, ¿no? Y invierta ahí como ellos dicen, ¿no? Y ahí estaríamos concluyendo, ¿no? Que no solamente la corrupción parte desde adentro, ¿no? Sino desde Desde afuera. afuera. Y ya viene ya injerta ya, ¿no? A la gestión ya desde afuera, ¿no? Por eso es... Y por eso es que ahí se manipulan, ¿no? Se manipulan funcionarios, se manipulan presupuestos, porque algunos candidatos, ¿no? Se vienen ya hipotecados. Por eso es muy importante, yo creo, de que los ciudadanos deben ver propuestas, porque yo he visto ya bastantes elecciones y simplemente los vecinos votan el que puso más propaganda, el que regala más, El bonachón. el bonachón, pucha, pero el que está en todo, y eso es plata, y es un montón de plata. Entonces, ahí hay que darse cuenta y hay que hacer un análisis bien consensuado, ¿viste? O sea, por más que salga en la tele, y a veces no dicen nada de cómo va a afrontar su gobierno local, o con qué propuestas, qué objetivos, qué proyectos tiene hacia la ciudadanía, no dicen nada. Pero el que habla de proyectos, propuestas, de cambio en la sociedad, cae antipático. Y como tonto incluso pasa en la campaña. Claro. Exacto. Cae antipático, tonto, molesto, ¿no? Y gana el bonachón. Pero la gente, la población misma dice, ¿no? Mira cuánto invierte y mira cuánto tiene que recuperar, ¿no? En su gestión. Pero a veces se olvida. Ese es parte del problema, ¿no? Incluso en algún tiempo también se institucionalizó ese tema de que roba pero hace obras, ¿no? También, sí. Entonces, Muchos. o sea, es un tema realmente cultural donde hay que trabajar mucho. Pero hay también algunos temas importantes, ¿no? Por ejemplo, calculamos que por lo menos esta campaña va a ser menos ostentosa que las anteriores. ¿Por qué razón? Porque se ha modificado la ley de contrataciones del Estado y ha abierto una serie de candados que habían dentro de las licitaciones públicas que permitían que a las finales los funcionarios encargados de los procesos no puedan insertar algunos requisitos que no todos cumplían, sino la empresa ya arreglada para que pueda ganar la licitación. Entonces, ahora va a estar un poco más abierto y ese es uno de los temas, ¿no? Claro, puede frenar, pero nos ha demostrado la historia de que la corrupción es mucho más Sutil. más preparada, más diestro, más truculento, mafiosa. ¿no? Más mafiosa. Porque, a ver, los sistemas de SNIF tenía como propósito luchar contra el tema de la corrupción, ¿no? Y finalmente, a lo contrario, fueron validados. O estas formas de adquisición que tú conoces mejor, Edwin, ¿no? El tema de las compras por convenio, ¿no? O que también estaba, pero al final acaban sacándole la vuelta. Entonces, yo creo que el tema fundamental de la corrupción está en las personas que eligen al principio y entran en este juego de la sociedad de cómplices, ¿no? Yo creo más bien, si bien es cierto lo que dice el amigo ciudadano, dice el dicho, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Cómo las grandes empresas se adaptan a las nuevas leyes, ¿no? Cómo estudian la nueva ley para poder jugar dentro de esa ley, ¿no? Y poder que se esté someter, ¿no? Ciertos procesos para poder beneficiarse, ¿no? Y el beneficio no es solo de la empresa, ¿no? Sino en el beneficio hay todo un entorno, ¿no? Desde las altas autoridades, incluso hasta que de mesa de partes, hasta que recibe el documento, de alguna forma ya está beneficiando para agilizarlo el documento, ¿no? Toda la cadena, ¿no? Toda la cadena entra en funcionamiento, ¿no? Y unos dicen, no, todo se llega con transparencia, pues, obviamente, todo se llega, porque los procesos se cumplen. Y hay mucha gente, por ejemplo, dice, oye, de parte de la ventanilla, ¿cómo participa de la corrupción? Es amigo de él, ¿No? Al final, ¿no? O sea, por ejemplo, casi todos los documentos hay un término de plazo, ¿no? Así es. Y el que está en la ventanilla sabe que tiene que recepcionar y al final a veces recepciona una hojita. Esto es una cadena. Y con esa hojita empieza a hacerse el trámite. Entonces hay una cadena pues, altamente organizada. Pero muchos también de nuestros amigos van a pensar, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No? Porque muchos de nosotros laboramos en gestiones públicas, pero a veces uno no puede. A veces uno está ahí, a veces también son tan hábiles que lo saben hacer, O los que están ahí tratando de que las cosas se alineen, ¿no? y sigan dentro de lo que es la ética,
terminamos siendo como los patitos feos, ¿no? O la amenaza dentro de la gestión, ¿no? Claro, es posible que mucha gente ahora nos acuse y digan, no, oye, todos ellos trabajan en espacios públicos y ¿qué pasa en su municipalidad? Bueno, pues la mayor parte o una buena parte de la gestión pública está con esas características y no necesariamente todos son corruptos. No todos son necesariamente. No todos Y la son gente iguales. lo reconoce en todos los espacios que se tiene. Claro, tanto por el trabajo también que se ve, ¿no? La producción que hay en lo que se hace. Pero también hay, ¿cómo puedo decir? Este tema se convierte también en mafia porque no solamente están las empresas que corrompen a los funcionarios, sino también los funcionarios cómo tapan todo esto y no lo sacan afuera, ¿no? Entonces la prensa también juega un papel ahí importante. Que difunde Pero y que bueno, no difunde. pero ¿Qué yo- difunde y qué no difunde? Y que no Exactamente. difunde. Pero yo creo que más Conveniencia. que la prensa es también fortalecer más la sociedad civil, ¿no? Siempre escuchamos el comentario y la percepción de la corrupción que se mide todos los años y todo ese tema, pero ¿hasta dónde nos preparamos para poder hacer también un proceso de fiscalización militante desde la sociedad civil para empezar a frenar la corrupción y exigir, ¿no? Ya desde que se dio la ley de modernización del Estado, ahí hay dos ejes fundamentales que son justamente orientados para poder combatir la corrupción. Uno es el gobierno electrónico, y el gobierno que abierto. aparte de que te agiliza los procesos de trámites, también te permite transparentar los procesos. Y el otro es el gobierno abierto, que el gobierno abierto es transparencia 100%, porque el gobierno abierto tiene tres pilares, tres ¿Qué es principios. el gobierno abierto? El gobierno abierto es una forma de gobierno que ya se viene desarrollando en Europa, ¿no? Que tiene tres pilares fundamentales. Acceso a la información. Claro, el primero es el acceso a la información, o sea, la transparencia 100%. Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, Vaya, 100%, Tenemos- 100% de transparencia, ¿no? Pero ¿qué sucede? Está incluido dentro de la propuesta del proceso de modernización, pero ¿qué sucede? No lo implementan, pues, porque desde arriba no les conviene, ¿no es cierto? Ese es el primer gran pilar. El segundo gran pilar es ya el nivel de confianza que producto de la transparencia se va generando con la sociedad civil, con la población. Y el tercer pilar es el tema de la participación, la colaboración. Porque ¿qué sucede? El alcalde con su equipo de gerentes y sus regidores no van a cambiar un territorio. El gobernador regional con sus consejeros, no. Si no hay participación, si no hay organización, si no hay fiscalización, si no hay transparencia, la cosa no camina. Entonces, el objetivo del gobierno abierto justamente es eso. Pero ¿qué pasa? Hasta el momento, ya estamos hablando algo de 13 años, me parece, que está ahí puesto en el papel, pero no se implementa. ¿Y no se implementa por qué? Porque hemos estado pasando por gobiernos completamente corruptos que definitivamente no les convenía que funcione este nuevo sistema de gobierno abierto. Pero nosotros como sociedad civil también podemos exigirlo. Y debemos hacer todo un esfuerzo y todo un trabajo para que se implementen estos procedimientos y de esa manera empezar a desplazar a la corrupción en la administración pública y también a las empresas corruptas que están detrás de los candidatos dándoles plata para que hagan sus campañas y para que repartan la cerveza, repartan los regalos y repartan todo lo que acostumbran los candidatos a repartir. Y después le van a cobrar a través de ¿qué? De la corrupción, ¿no? O Hay de un las obras, tema, ¿no? hay- La pregunta, ciudadano, ¿y cómo vas a controlar las grandes empresas, no? O sea, ¿qué vas a decirle a una empresa? ¿Cómo vas a poner un control, un mecanismo para que le digas no inviertas, no apoyes? Yo creo que la mejor forma de poder controlar en la lo que plantea Ciudadano es el tema de la participación. Ciudadano, Todo sí, el mundo sí. le corre a la participación, ¿no? Cuando tú empiezas a junto con ellos ponerte de acuerdo qué cosas vamos a hacer y luego rendirles la cuenta a ellos, creo que es un primer camino que hay que hacer. Y si nosotros empezamos a hacer funcionar los distintos mecanismos que la misma ley también te dice, a ver, alguien que lance y diga, oye, ¿hay algún CCL funcionando como la norma dice? No, o sea, no trabajan como debería ser. Porque miren, desde que cuando uno hace el perfil no va, o sea, hay que ver, oye, ¿por qué le estás contratando tal? O sea, el modelo. A veces el dirigente ni viene, simplemente dice, ya aprobó, ya aprobó. A veces no saben qué hay en el fondo. ¿Qué aprobó? Que aprobó. Después viene el expediente, que a veces le hacen al amigo. El amigo hace cualquier expediente y a veces control C, control V de otros sitios, de otros trabajos.
pero no hay un análisis y es más, a veces ni siquiera van al sitio en sí donde se va a hacer el proyecto. Entonces la prueba es de nuevo. Y eso sucede porque la mayoría de expedientes lo deja. son expedientes de laboratorio. De laboratorio. Más que expedientes que sean trabajados conjuntamente con la participación En el campo. de Pero la ¿dónde ciudadanía. está? Miren, y al momento de hacer el expediente, y ustedes saben, al momento de hacer el perfil, se tiene que hacer una convocatoria de involucrados. Pregunto, hacen a veces, por ejemplo, ahora... ¿En qué proyecto han ¿en qué hecho proyecto eso? Mira, por ejemplo, yo ahora estoy viendo Carrera por Enace, de pronto abren una zanja. Uy, pero cuando me han dicho, no me han dicho nada. O sea, así pasa, así pasa. Claro, tienen carros. Exacto, y a veces uno no está de acuerdo con eso. ¿Hacen eso? No hacen eso. No Ahora, prevén. cuando se va a lanzar el proyecto, los dirigentes saben cuándo se va a lanzar, no se acercan. Yo he visto algunos casos, sí, algunos dirigentes que se acercan, yo quiero ser parte. O sea, no van a calificar, pero son veedores. Y lo pueden, sí lo pueden hacer. El funcionario no te puede sacar y votarte. No te va a decir, hoy tú no puedes participar. Sí puedes participar, porque son actos públicos. Son actos públicos. Entonces, si bien lo dijiste, ciudadano, si la ciudadanía haría o cumpliría con sus roles, yo creo que se disminuiría. Pero la ciudadanía se ha vuelto ahora indiferente. ¿no? Indiferente. Claro, Y es más, que hay desconfianza. elige, y en las elecciones que he visto pasar, siempre hay una competencia electoral entre candidatos y pugna porque quienes voten, y al final la ciudadanía termina eligiendo simplemente porque está obligado a elegir, ¿no? Elige y se desentiende del problema, ¿no? Ujú. Y es más, y en el proceso de gobierno su participación es mínima, ¿no? Y los niveles de control por parte de la ciudadanía se podría decir que ni existen, ¿no? Y es más, la crítica es a través de ciertos medios, pero no hay una crítica activa, no hay una crítica fiscalizadora. Vigilancia, ¿no? No hay una vigilancia No hay permanente. Vigilancia ciudadana, ¿no? No. Es como un vecino me decía, sí, pues no todos los que están metidos en política son corruptos. Digo, pero ¿por qué dices eso? No todos están metidos en corrupción. No puede, es así. O sea, tampoco es así, ¿no? O sea, la población también tiene que entender que no todos estamos metidos en corrupción. Y también hay ¿no? un tema. Y justo lo que decía el profe, ¿no? Decían ustedes, yo le decía, ¿no? Bueno, si tú crees que hay corrupción, ¿por qué no tú entras a la política y limpias esa corrupción? Ah, no, yo tengo otras cosas que hacer. Entonces, vemos cómo la gente se desentiende, ¿no? Y se lavan las manos, en otras palabras, pero sí señalan y acusan con el dedo, ¿no? Entonces, Pero esa es la realidad ahorita Es la realidad, en la cual vivimos, lamentablemente. ¿no? Eso se llama ciudadanía, Sí, ¿no? hay una Eso se llama crisis, ciudadanía. hay una crisis política fuerte, ¿no? que es vista y denunciada por la corrupción que se ha vivido en estos gobiernos. Obelis es uno de los ejemplos grandes a nivel nacional y a niveles regionales intermedios, que prácticamente a las personas que están involucradas en política, no sean buenos o malos, ya los están relacionando de alguna forma con corrupción. A ver, rápidamente yo les traigo al recuerdo algo. ¿Se acuerdan ustedes el tema del sistema integrado de transportes? ¿No es cierto? ¿De Y de cuál- repente, de cuál versión? de la última versión que se estuvo como tratando. 3, 4 creo. Y de repente por ahí vinieron de Lima, vino el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ¿qué dijo? Puede ser No, sistema integrado de transporte no. Vamos a hacer el monorriel. ¿Quién lo va a hacer? Los brasileros. O sea, y después, al poco tiempo, nos enteramos que eran los más corruptos que había en el planeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Y quién salió y dijo algo? ¿Algún miembro del Consejo Municipal dijo algo? ¿Del Consejo Municipal de Arequipa? ¿Algún dirigente de transportes dijo algo? ¿El alcalde dijo algo? No, se quedaron mudos todos se quedaron mudos. ¿Y por qué se quedaron mudos? ¿Por qué? Pues, ¿por qué se quedaron mudos? ¿No? Entonces, ese es el problema. Porque si tú tienes tu proyecto bien desarrollado, has sido concertado, has hecho tus trabajos, la gente está consciente de lo que vas a trabajar, entonces todo el mundo sale y defiende su proyecto, Así que es es. lo principal, Vamos, ¿no? Claro, y en eso del monorriel, que será otro tema, o el sistema de transporte, un tema también de chimba, hay pues que finalmente algunos tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? Porque eso, después de 10 años, debía haber sido una realidad, cuando ya estaba previsto todo como para ejecutarse. como muchas obras se han Con quedado en el muchas obras. tintero, ¿no? Y ahí definitivamente existe, y la gente genera desconfianza. Muy bien, amigos, yo creo que este tema de la corrupción va para mucho más, pero es importante decir, la corrupción finalmente pues puede acabar, pero tiene que ver con el tema de educación, tiene que ver con el tema de ciudadanía, tiene que ver con el tema de Que participación, participe el vecino. tiene que ver con la vigilancia y también implementar todas estas cosas que están diseñados
desde distintas políticas nacionales y también recomendaciones de organismos interinstitucionales e internacionales, ¿no? Bueno, vamos cerrando, no sé, ¿qué dice? Sí, yo quiero un mensaje decirles, ¿no? Todos los que estamos metidos en lo que es la administración pública, ¿no? Estamos para servir a la gente, no para servirnos. Y para cerrar, quiero hacer una interrogante a todo Arequipa. ¿En qué parte de los planes de desarrollo de Arequipa tenemos programado la construcción de un túnel un túnel para transporte urbano que de la noche a la mañana nos los quieren hacer, ¿no es cierto? Y que a las finales, en vez de resolver el problema, nos va a traer más problemas. Nada más. Eso queda como interrogante. Muy bien. Estamos saliendo también en frecuencia 33, ¿no? Visión Sur, que también usted puede ver, y también tenemos un espacio ahora en YouTube, ¿no? Que también usted lo puede reproducir. Muchas gracias esta noche por estar con nosotros y estaremos el próximo sábado afrontando otro problema que tiene que ver con el tema de la convivencia y el gobierno local. Erwin, te dejamos iniciar. Bueno, el agradecimiento siempre a las personas que están mirando la chimba, a los que están comentando también, y seguiremos con esta clase de temas que son de importancia para toda la ciudadanía. Muchas gracias y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Y es más, hay que esperar con estos comentarios seguir construyendo Arequipa, seguir construyendo el Perú. Que es lo importante y es el objetivo de la chimba. Que es lo importante, ¿no? Construir con la ciudadanía a través de sus comentarios, a través de las críticas constructivas y seguir aportando al desarrollo. Muy bien, acabó la chimba, no quieren irse los muchachos, pero hasta el próximo sábado. Vamos. Guapas muchachas arequipeñas son hijas del Mistí, tierra hermosa del sur. Esta pampeña pa' las caimeñas, guapas muchachas arequipeñas son hijas del Mistí, tierra hermosa del sur.